Voy a la segunda parte de este capítulo, la parte más cruda de este capítulo, y tiene que ver con una oscura situación que venía cargando del pasado, que me había prácticamente roto emocionalmente por dentro, me había quitado la posibilidad de sentir cualquier tipo de emoción, sobre todo empatía, sobre todo llanto, hasta muchísimo tiempo después, y hasta que le entregué esta carga a Dios, no había podido hacer el duelo de aquel episodio. Bueno, hoy es parte de esa mochila con piedras que yo dejé en los pies de la cruz de Cristo, y por su gracia Él me ha salvado, tanto que un poco mi mentalidad ha cambiado con respecto y en relación a ese suceso. Tiene que ver con la repentina muerte de un hijo que tuve hace más de 10 años, y como digo, era una raíz de amargura que había crecido ahí dentro de mi pecho y me había impedido por muchos años sentir, culparme, no valorarme, pero más que nada hacerme responsable de lo que había sucedido, justamente de algo que no fue planeado, de un hecho que fue de una total irresponsabilidad, pero que en una madrugada de llanto Dios me dijo que esa carga ya no me pertenecía y que Él se llevaba toda raíz de amargura y que podía seguir viviendo en paz y en armonía. Contaré tal vez en otro episodio cómo sucedió la muerte de ese niño. No quiero alimentar el morbo de esta historia, pero si viene el caso contaré por qué murió a los pocos días de nacer. Apenas lo vi, apenas pude verlo. Un episodio oscuro, un tramo de mi pasado que me persiguió hasta los 42 años, que seguramente fue parte también de los factores que alimentaron esta crisis de ansiedad que implosionó hace unos meses. Para todos los que hayan pasado un evento similar, obviamente es algo que no es fácil de olvidar, algo que te mata por dentro, que te culpa, que hace que pienses que sos un monstruo, pero que, como digo, no hay culpa que Dios no pueda lavar, ni llevarse, ni redimir, porque como dice en una parte de la Biblia, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces me apoyo en, obviamente, algunos versículos de la Biblia cuando me siento mal, y cuando ese oscuro evento del pasado me quiere volver a atormentar. Y digo, poco a poco fue desenredándose esa madeja oscura de hilo que tenía en el pecho por la culpa y por aquel suceso, por aquel evento tan trágico, porque poco a poco también fui cambiando mi mentalidad. Yo culpaba a Dios, lo odiaba por haber permitido la muerte de mi hijo, de ese niño, y cuando le dejé esa carga a Dios y cuando decidí postrarme ante su presencia por las mañanas, por las noches, poco a poco mi mentalidad empezó a cambiar. Ya no me culpo por eso, ya no me creo un monstruo por no haber podido estar en ese momento en el que ocurrió la tragedia.
Además, yo me había jurado a mí mismo nunca jamás volver a pensar en tener una familia. Eso es el punto del cual ahora entonces me doy cuenta que Dios ha empezado a obrar en mí, porque ya no lo veo como algo que yo no pueda lograr, sino que ahora lo veo como una posibilidad. Me he perdonado, Dios obviamente me ha perdonado con su gracia, y empiezo a abrir mi alma, empiezo a abrir mi pecho, empiezo a tener otro tipo de pensamientos. Digo, ¿por qué no puedo formar una familia? ¿Por qué no puedo volver a tener un hijo? Entonces te das cuenta de esa manera cómo poco a poco Dios empieza a limpiarte de toda esa basura, de toda esa porquería, de esa culpa que claramente no viene de Dios. Hay potestades muy oscuras, está el diablo, está el enemigo, que es el que crea la culpa, el que te dice: vos no vas a poder hacer esto porque sos el culpable de lo que ocurrió, no vas a poder volver a tener una familia porque no pudiste en ese momento cuidar de tu hijo. Entonces eso te aleja de Dios. Créanme que esa voz no es la voz de Dios. Dios no te está culpando por nada. Dios incluso te está llamando para que le dejes esa culpa, para que cambies tu mente y para que seas transformado por el amor de su gracia. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, dice en Isaías 43:25. Voy cerrando aquí este capítulo de hoy, este podcast. Como dije, no quiero alimentar el morbo de la historia, pero fue uno de los sucesos más oscuros de mi pasado, que poco a poco esa alma sucia que yo tenía tapada en lodo, en oscuridad, empieza a limpiarse, y mi mente poco a poco también empieza a cambiar. Mis pensamientos son otros. A veces, obviamente, digo, Dios puede darme una nueva familia, todo a su debido momento, porque esa carga, esa pesada piedra que yo venía llevando, ha quedado en el pasado. Creo que he contado de la mejor manera posible lo que quería contarles en este podcast, en este capítulo. Aquellos que les haya sucedido algo parecido, no se oculten, no se culpen, porque si nos transportamos a lo que fue el pecado original, lo primero que hicieron Adán y Eva fue ocultarse por haberle fallado a Dios. Dios, por supuesto, que les dio un tirón de orejas, de hecho los expulsó del paraíso, pero al verlos vestidos de manera tan haraposa, Él mismo los cubrió, les hizo un vestido Él mismo, porque también es un Dios de amor. Les hizo su primer vestido, su primer traje para que se cubrieran. Vaya sastre que tuvieron, ¿no? A pesar del enojo de Dios, no los dejó en banda, como decimos aquí en la Argentina, sino que Él mismo los vistió al verlos desnudos. Así que si sienten culpa por alguna carga de su pasado, no se oculten, abran su alma, desnúdense, muéstrenselo a Dios, que no hay carga que Él no pueda limpiar y llevarse. Cierro aquí entonces, finalizo de esta manera el segundo capítulo de este podcast, que se llama Hombre de Poca Fe, diario de un cristiano con ansiedad. Bendiciones y muchas gracias.